Hoy abrimos distinto. Mañana los argentinos tenemos un día muy caro a nuestros sentimientos. Es el Día de la Bandera. Vamos a rememorar la figura del general Manuel Belgrano, considerado, en lo que a mí respecta a lo personal, uno de los máximos próceres de la historia de la Argentina. Y para hablar de la historia de la Argentina, hemos convocado en el día de hoy al profesor Esteban Brizuela. Un placer recibirte, Esteban, ¿eh? ¿Qué tal, Walter? Un saludo a vos, a tu equipo, a tu audiencia muy amplia. Gracias por haber aceptado la invitación. Sos un comunicador muy popular, Walter. Bueno, muchas Desde gracias. que ayer anunciabas que estaba, Mirá, me mandaba mensajes. Nos alegra. Mi hermano me dice, te están anunciando mucho, así que... Mirá, tienes que ir. Claro, no, tienes que decir algo interesante, me ponía presión. Claro, suele pasar ese tipo de cosas. Bueno, mira, hay una cosa que yo les decía a mis compañeros de trabajo, que me definía, al margen de que a mí me apasiona la historia, de que yo soy muy respetuoso de los historiadores, porque te hacen vivir la historia, por supuesto, como si fuese en el momento. Y vos sos un gran comunicador de ese tipo de cosas. Y está bien que se lo cuente así como en tiempo presente, para hablar de un máximo referente como es el general Manuel Belgrano, ¿no? Yo les decía recién a mis compañeros, creo que la creación de la bandera que ha tenido Belgrano es una de las tantas cosas que ha hecho por este bendito país. Sí, si pensamos en ese sentido de la bandera, ¿no? Que está muy identificado con eso, en realidad la figura de Belgrano tarda, vamos a decir, en que su figura sea vinculada y su grandeza, su valorización, tarda en ser vinculada con la bandera. Mirá, claro. ¿Sí? Más bien viene en las décadas siguientes a su muerte. Quienes hablan, quienes escriben sobre él, destacan otras cosas, ¿no? Sus cualidades políticas, como educador, como periodista, como militar, por supuesto. Claro. De hecho, el feriado que tiene que ver, el Día de la Bandera, ¿no? Es en la década del 30 del siglo XX. Pero pensemos ya que Belgrano muere en 1820 en un momento muy turbulento, eso hay que decirlo, y quizá esa circunstancia tan turbulenta, el famoso día de los 3 gobernadores en Buenos Aires, y bueno, sí, su muerte pasa desapercibida. Claro. Y quizás un poco queda en la conciencia, no sé si decir esa culpa, ¿no? Por parte de la clase dirigente de Buenos Aires, que al año siguiente, 29 de julio de 1821, Belgrano tiene un segundo funeral, ya con todos los honores, las palabras de sacerdotes, los carruajes, ¿sí? Las ofrendas. Solo un año y un mes después, Belgrano tiene su segundo funeral. Y ahí quizás ya podemos, digamos, ver el reconocimiento que comienza a tener al poco tiempo de su muerte. ¿Sí? Yo te preguntaba hace un momento fuera de cámara si el general San Martín y el general Belgrano son los 2 máximos próceres que tiene este bendito país. Sí, sin duda. Alguien decía que San Martín dotó a la patria de soldados profesionales. Mira. Y Belgrano dotó a la patria de ciudadanos. Claro. Entonces, sin duda, ¿no? Que en el panteón, ese panteón que se ha ampliado, ¿sí? Porque hoy tenemos también en los billetes, ¿no? Nuevas figuras. María Remedios del Valle, Juana Zurduy. Tenemos otros que son discutidos. ¿Sí? Sarmiento. Siempre pongo como ejemplo el prócer discutido, ¿no? El prócer de que es fácil pegarle. En los billetes de 100, sin duda. Sí, claro. Entonces, eso también es algo que me interesa. Vos decías hace rato, ponías el énfasis en comunicar, ¿no? Sí. Eso, con respecto a la historia, siempre me interesa comunicar. El carácter cambiante del panteón, de las valoraciones que hacemos sobre las figuras del pasado. No sé qué figuras vamos a venerar o reconocer dentro de 100 años. Nadie lo sabe. Pero sí vemos que hay figuras que tenían un respeto y una veneración quizás hace 100 años que hoy no la tienen. Ejemplo, Sarmiento y Julio Argentino Roca. Sin embargo, hay otras 2 figuras que vos las acabas de mencionar, Belgrano
y San Martín, que son considerados eso los padres de la patria, ¿no? Y otro que se nos metió, Güemes, ¿no? Claro, mira, a eso iba mi pregunta, porque en esta semana... Semana corta gracias a Güemes y Belgrano. Claro, semana corta exactamente gracias a Güemes y Belgrano. La figura de Martín Miguel de Güemes... Interesantísimo. Claro, a ver, vos seguramente como historiador me vas a saber entender la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué la figura de Martín Miguel de Güemes, o al menos yo lo siento así, no tiene la misma trascendencia que la de Belgrano y San Martín? Por ahora. Por ahora, bien. Por ahora, ¿no? Está bien la respuesta. Este feriado es de 2000, el del 17 de junio es del año 2017. Claro. Y vos fíjate qué es lo que pasa con los feriados y eso cómo transforma también el acercamiento que hay hacia esas figuras. Cuando se instaura un feriado, ¿qué pasa? En las escuelas se empieza a hacer actos. Claro. ¿Sí? Y los docentes, quizás que no conocían tanto de Güemes, bueno, tienen que empezar a armar los actos, claro, a decir algo, en eso, claro, a escribir discursos, a escribir glosas, a preparar la parte artística de los actos. Claro. Eso repercute en la familia, ¿sí? Porque resulta que el niño o la niña que está en primaria tiene que hacer de gauchos de Güemes. Claro, sí. Sí. El padre va al acto. Participa. Escucha, ve. Sí. Entonces, eso se va amplificando, ¿no? Entonces, de golpe, mira, está muy Güemes. Uno va a Salta y está claro, ¿no? Que es el prócer por excelencia. Todo Güemes, ¿no? Pero lo que se quiso a partir de la propuesta de este feriado en 2016 o 2017 es catapultar a esta figura a nivel nacional. Claro. Reivindicar la figura de Martín Miguel de Güemes. Sí, como... Para toda la Argentina, digamos. Personaje importantísimo. Claro. No sé si hubiéramos tenido, me arriesgo a decir, no sé si hubiéramos tenido independencia en 1816, quizá un poco más adelante, sin el rol que jugó Güemes en el norte. Claro. Estuvieron muy cerca los realistas de avanzar hacia avanzar en lo que hoy es el norte, digamos, de la Argentina y recuperar estos territorios por parte de los realistas. Claro. Lo impidió Güemes con sus gauchos. Bueno, ahí San Martín en ese sentido vio. Está de moda ahora decir la vio, ¿no? La vio. San Martín la vio y dijo, este muchacho tiene que ser el líder aquí de la retaguardia en el norte, ¿no? San Martín reivindicó un poco a Güemes. Sí. ¿Había buena relación entre Güemes y Belgrano o no lo había? Más o menos. Sí. Más o menos, porque de hecho cuando Güemes formaba parte del ejército auxiliar del Perú, del ejército del norte, en realidad Belgrano lo manda castigado por alguna insubordinación de Güemes. Sí. Así que no había tanto vínculo. Creo que después cambió esa situación, ya cuando Güemes se convierte en gobernador de Salta y Belgrano estaba asentado en Tucumán, a cargo del ejército auxiliar del Perú, en el momento en que se declara la independencia. Me parece que ahí ya es otro tipo de reconocimiento. Pero son dos figuras que uno tranquilamente, son fechas cercanas, ¿no? De la muerte, 17 de junio de 1821, 20 de junio de 1820, tranquilamente se puede escribir a lo Plutarco unas vidas paralelas. Unas vidas paralelas entre Güemes y Belgrano en esa década recontra fundamental de la historia argentina, que es la década 1810-1820. Ahí se definen un montón de cosas. Y un montón de las fechas patrias que tenemos están nucleadas en esos 10 años infernales, ¿sí? De revolución y guerra e independencia. Hablamos de infernales. Martín Miguel de Güemes llamó a sus hombres los infernales. ¿No eran soldados, eran gauchos de la zona? Sí, hay una de las cosas que uno puede destacar, en este caso hablando de Güemes, ¿no? Es el vínculo con la que gente va a tener con los sectores populares. ¿Sí? Y si se quiere, con los derechos, con los fueros que le va a conceder a esos gauchos, ¿sí? Que les va a dar el fuero militar, los va a eximir del arrendamiento, ¿sí? O sea, los va a profesionalizar, si se quiere, un poco a esos gauchos que van a ir a batallar. Y bueno, por supuesto, eso va a lograr la simpatía de esos sectores, y hay otros sectores que se van a molestar, ¿no? Hay sectores más bien propietarios
de esa zona de Salta y Jujuy, que lo van a tomar como de enemigo a Güemes, porque estas decisiones que benefician a ciertos sectores, bueno, perjudican a otros. Entonces, uno puede entender también ahí ese odio hacia Güemes por parte de algunos sectores en este periodo, ¿no? La figura de Belgrano, que va más allá de lo que estábamos hablando de la creación de la bandera y lo que ha significado para el periodismo, para el mercado de valores, para la economía y para todo el hombre, con conocimientos amplios. Sí, muy para la época, amplios, ¿no? Muy amplios. Conocimientos amplios. Con una buena formación académica, ¿sí? Formado en Europa, vio de cerca, si se quiere, la Revolución Francesa. Vino, trabajó para la corona española como secretario de consulado, o sea, fue funcionario de la corona española. Tuvo sus proyectos también vinculados monarquistas, digamos. ¿Sí? Hacia 1808 él fue uno de los que apoyaba esto del carlotismo, ¿no? La idea de coronar a la infanta Carlota, que estaba instalada en Río de Janeiro, como autoridad de estos territorios, y fue el que después también defendía la monarquía incaica. Y uno a primera vista puede decir, che, ¿cómo defendían las monarquías? ¿Cómo defendían las dos cosas? Bueno, o cómo defendían la monarquía, ¿no? En ese sentido era alguien también que pensaba la política, que pensaba el momento y que iba tomando decisiones también al calor de esos acontecimientos. No era un militar formado. Eso a veces se le critica. Alejandro Morea, un gran historiador que estudia la figura de Belgrano, un día escribió una columna que se llamaba Belgrano, ¿un mal soldado? ¿Sí? A modo de pregunta, de interrogante, como polémica. Porque claro, Belgrano perdió muchas veces. Y en ese sentido también, ¿no? Es un personaje que quizás con el que nos identificamos también en ese sentido. No es un ganador absoluto. Y hoy vos fíjate cómo los grandes referentes pensaban en el discurso de Roger Federer hace poco, en donde él destacaba la cantidad de veces que perdió. ¿No? Bueno, si uno ve en la vida de Belgrano, uno va a encontrar muchos fracasos. Pero de qué modo también ese Vilcapugio, Ayohuma, la expedición a Paraguay, los no que tuvo Belgrano, cuando el triunvirato le decía, no, retrocede. Bueno, ahí dijo él, no, ahí no voy a hacer caso, ¿no? Y no retrocede y gana la batalla de Tucumán, que es otra batalla clave, ¿no? ¿Cómo supo capitalizar esos fracasos y reinventarse, ¿no? Y lograr muchos objetivos que fueron fundamentales, ¿no? Para ese logro de la independencia en 1816 y para el principio del ordenamiento de este país que estaban haciendo, ¿no? En ese contexto... Ahí el que lo tuvo que sufrir es nuestro Borges. Exactamente. Mira, a esa es donde iba mi otra pregunta, porque eran tiempos difíciles en el norte y las figuras que venían de Buenos Aires iban destacando. Y ahí me acerco a hacerte la pregunta sobre Borges y Belgrano. ¿Y por qué el fusilamiento de Borges? Bueno, alguna vez me invitaron a dar un discurso para el 20 de junio en un colegio donde trabajaba y empecé a hablar de esto, ¿no? Y planteaba esta disyuntiva, ¿no? El padre de la patria, el creador de la bandera, ordenó el fusilamiento de nuestro precursor de la autonomía. ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, Belgrano en ese sentido era un general también bastante obediente, si se quiere, y que después de la independencia de 1816 lo que se buscaba en ese momento era orden. Vamos a tratar de ordenar esto. Orden. Esa era la idea, ¿no es cierto? Y en ese contexto es que Juan Francisco Borges se levanta en esta idea de autonomizar a la provincia. Entonces causa cierto revuelo. Y Belgrano, como jefe del ejército que estaba instalado en Tucumán, tenía la orden de justamente acallar, aplastar ese tipo de rebeliones. Y lo que hace es cumplir un mandato de ese Congreso de Tucumán que le había conferido esa tarea de poner orden. Y lo que hace es eso, hacer cumplir ese mandato. Y bueno, en este caso lo tiene que sufrir Juan Francisco Borges, que bueno, como contábamos alguna vez, estaba la idea, ¿no es cierto?, esta de
del supuesto indulto, que nunca lo hubo. Que nunca hubo. Porque después del fusilamiento de Borges, Belgrano se escribe, se cartea con otros personajes y defiende esa decisión. Claro. No hubo ningún indulto, aunque eso está escrito en algunos libros, pero bueno. Sí, te iba a preguntar eso porque decían, bueno, después del fusilamiento llegó tarde el chasqui, que llegó trajo tarde, el mensaje, no hubo nunca un indulto. Para una novela, para un cuento, para un corto cinematográfico. Está linda esa historia. Sí. Pero lamentamos desilusionarnos, no hubo tal indulto. Mañana vamos a estar recordando la figura del general Manuel Belgrano y de nuestra enseña Patria, por eso hoy la invitación al profesor Esteban Brizuela. Creo que no nos ha quedado nada en el tintero. Mañana vamos a tener... Me gustó algo que dijiste recién sobre el tema de los actos en los colegios. Sí. Y que los niños, cuando se les enseña y van a sus casas y transmiten eso a sus padres, es como que estar volviendo siempre a la historia. Y está bien que el niño lo sepa, que el mayor los recuerde y que si no los recuerda los redescubra. No sé si está bien eso. Sí, sin duda. Sí, tiene que ver eso con la construcción de identidad. Claro. Así nacieron estas fechas. Claro. Con la construcción de una identidad argentina. ¿Sí? Por eso el ritual de recordar y de repensar y de reinterpretar y de mirarlos desde otro lugar. Si durante un tiempo se lo vio sobre todo en su faceta militar, y bueno, está bueno verlo desde otras perspectivas. Sí, señor. Esto que decimos hace un rato, ¿no? Claro. La figura también del derrotado. Claro. ¿Por qué siempre hay que ser exitoso? Belgrano fracasó un montón de veces, pero supo salir adelante también de esos fracasos. Señor. Se llama Esteban Brizuela, tiene varios libros editados, nosotros después vamos a subir cómo contactarlo. Es uno de esos historiadores que a nosotros nos gusta porque viene y nos instala en la historia. Hemos hecho de cuenta que hemos tenido aquí a un gran ilustrador de la historia como el profe Esteban Brizuela. Gracias, Esteban, por la visita. Te liberamos porque sabemos que tienes muchas obligaciones. Hoy a la tarde tienen actos y una serie de cosas, así que estamos eternamente agradecidos porque cada vez que hemos necesitado de tus explicaciones aquí en nuestra emisora o en Canal 7 o en el diario Panorama, has dicho siempre presente. Sí, por supuesto, siempre a disposición. Uno lo hace esto con mucha pasión, con mucha entrega. Sí. Y bueno, siempre a disposición para charlar con vos, Walter, y tu audiencia. Muchas gracias.